Hermanos, la semana antepasada pudimos escuchar una de las cosas bajo las cuales Dios se revela en lo que es en la unidad dentro de su iglesia, es decir, la iglesia de Cristo. Dijimos, hermanos, que para poder caminar en unión, la vida comienza primeramente en el llamamiento del creyente. Y para poder caminar en este caso, en este llamamiento, hermanos, el Señor nos muestra en Efesios 4, del 1 y 2, a vivir una vida digna, conforme al llamamiento que hemos recibido. Esa es la esperanza que nosotros tenemos primeramente, vivir de manera digna. ¿Ok? Posteriormente, hermanos, no solamente nuestra vida de manera personal debe de ser digna, sino también Dios nos llama y nos pone para poder ahora vivir en comunión junto a otros creyentes. ¿Qué pasa con esos otros creyentes? ¿El mandamiento solamente es para mí, que lo leí? Por supuesto que no. Este llamamiento de vivir de una manera digna también es ¿para quién? Para mi hermano, para el otro creyente. En esa comunión, hermanos, es que ahora dos personas que no se conocían, ahora conviven juntas en la comunión de la iglesia local. Mencionamos que el llamamiento a esta unidad es de una naturaleza divina, ¿ok? De una naturaleza divina. ¿Por qué? Porque dijimos que busca manifestar lo perfecto entre lo imperfecto, y por lo tanto debe de ser Dios quien establezca y señale los medios adecuados por los cuales la unidad de la iglesia puede hacerse visible. Por esta causa, hermanos, es que la unidad dentro de su iglesia, la iglesia del Señor, no debe de estar sujeta, como mencionamos, a los deseos o las pasiones de los hombres. Es decir, no a lo que yo crea conveniente o a lo que yo piense que es lo mejor para poder tener la unidad de la iglesia local. ¿Sale? Mencionamos alguna parte de lo que es el activismo cristiano, que entre más seamos, mayormente habrá cosecha. Que entre más nos juntemos a hacer las cosas, mayormente va a haber resultados. Dios no se deja llevar como nosotros. Él no obra de esa manera. Dijimos, hermanos, que simplemente es fácil ver a nuestro Señor Jesucristo y ver cómo el impacto de un solo hombre totalmente trastornó el mundo entero. Después, cómo nuestro Señor escogió a 12 hombres y cómo estos 12 hombres igual hicieron que la iglesia se fundamentara precisamente bajo la piedra angular, bajo el fundamento apostólico. No es en la multitud, hermanos, sino es en la unidad de la iglesia, en la pureza, en la santidad, en la convicción que tiene la iglesia de poder entender para qué es que está siendo llamada. Y en este entendimiento, hermanos, es que nosotros mismos debemos de saber cuál es mi papel. Primeramente, dijimos, en mi llamamiento digno de vivir una vida agradable al Señor y posteriormente esta vida a mantenerla en comunión junto con la iglesia. ¿Sale? Es a esto a lo que nos llama el Señor, a una comunión. Por esta causa, hermanos, es que dijimos que la unidad de la iglesia no debe de estar sujeta a las pasiones de los hombres, sino a la de Dios. Y la manera de hacerlo, obedecer, o en este caso, obedeciendo a la palabra de Dios, es leyendo su palabra. Y la manera en la cual nosotros nos vamos a dar cuenta al leer su palabra es que dice el Señor del versículo 4, un cuerpo, un espíritu y una esperanza. Esa es la obra a la cual Dios nos ha llamado en la parte en el espíritu. Un Señor, una fe, un bautismo. Es la parte de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Un Dios y Padre. Es la obra del Padre, de nuestro Señor Jesucristo. La obra de la unidad de nuestro Señor y Salvador refleja obviamente al Dios Trino, porque su unidad es perfecta, hermanos. La unidad de este Dios Trino es perfecta, por lo tanto, Dios nos llama a poder vivir de una manera perfecta, aunque imperfecta. ¿Por qué? Por el pecado que todavía mora en cada uno de nosotros. Pero decíamos, ¿por qué limitarnos? O en este caso, ¿por qué estorbarle al Señor y no poder experimentar realmente por un solo momento lo que es vivir realmente dentro del reino de los cielos? Y decíamos, ¿cómo o de qué manera se puede vivir eso o experimentar eso dentro de la iglesia? Por supuesto que sí, hermano. Y la manera de hacerlo es cuando el hombre, la mujer y todos aquellos que se reúnen simplemente abandonan todo egoísmo, todo individualismo, todo egocentrismo.
Esa es la manera en la cual la iglesia lo va a experimentar. Y hermanos, realmente nosotros podremos ver otras iglesias en donde vemos la obra que Dios ha hecho. Hermanos en donde realmente se aman verdaderamente. En donde no importa realmente las causas, consecuencias o las adversidades en las cuales ellos estén pasando, saben que sus almas están siendo abrazadas en el Señor por medio de aquel grupo de personas con los cuales el Señor los está poniendo. Y hermanos, es maravilloso poder ver cómo este grupo de hermanos no se deja llevar porque es que es bien buena onda por esto o por aquello, sino porque realmente decimos o escuchamos o llegamos a escuchar, es realmente un varón o una mujer temerosa del Señor. Es una persona que busca de Dios. Es una persona que tiene sus convicciones puestas en la palabra del Señor. Es una persona que no se deja mover, que sus pensamientos están firmes, que para poder convencerlo tú necesitas, en este caso, ir a Él, pero con la Escritura. Y la Escritura, hermano, solamente hace su tarea. ¿Sí? Por lo tanto, la perfecta unidad se ejemplifica precisamente en el Dios Trino e inicia la obra del Espíritu Santo, llamando al creyente, como dijimos, a unirse bajo un solo cuerpo, es decir, bajo la iglesia, bajo el cuidado, abandonando, como dijimos, el individualismo y entregándose totalmente al cuidado y la supervisión de otros, ¿sale? De otros, dando evidencia, obviamente, que ha sido llamado por Cristo en el Espíritu y teniendo los ojos puestos en la esperanza de la vida eterna. ¿De qué manera? Este hombre, hermanos, o mujer, ya no va a esperar nada de este mundo. Él sabe que este mundo no le ofrece nada. Por el contrario, reconoce que todo lo que le puede dar solamente es vano e innecesario. No sirve. ¿Sale? Y con esto, hermanos, no quiero referirme de manera general. Cuando digo es vano y innecesario, me refiero a los placeres y a las pasiones que este mundo nos ofrece. ¿Sale? No vayan a creer por ahí, como algún hermano una vez dijo, entonces la comida, ¿qué no sirve? No, sí sirve, es obvio que sí sirve, ¿verdad? Pero mayormente se refiere a los placeres y a las pasiones en los cuales los hombres ocupan su tiempo y entregan su tiempo y desvían la atención en el Señor. ¿Para qué? Para poder atender sus cosas y olvidarse, en este caso, de la obra de Dios, de su iglesia. Aquello que ha comenzado de manera interna, es decir, uniéndolos en el cuerpo, llamados y siendo puestos por el Espíritu y teniendo enfrente la esperanza de la vida eterna por la obra del Espíritu Santo, va a continuar a través, ahora, mis hermanos, no que esté separado, sino que mayormente quiero que vean cómo Dios obra, este Dios Trino, cómo obra en esta unidad, pero ahora da el paso a poder mirar a la obra de, en este caso, del Hijo. Así como el Hijo habitaba en el Padre, en la eternidad, llegado el tiempo, tuvo que manifestar esa promesa que había dado. ¿Cuál era esa promesa? La promesa de la redención. Lo que empezó en el Espíritu, lo que empezó en la eternidad, en el plano espiritual, llegó el tiempo ahora de poderlo hacerlo visible, de poder ver que realmente nuestro Señor estaba siendo llamado ¿a qué? A poder cumplir los deseos, el plan de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, lo que inició en la eternidad, llegó el tiempo de poderlo manifestar a este mundo a través de la redención, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y la manera en la que Cristo nos mostró es poder ser uno con el Padre, fue precisamente declarando que solamente hay un Señor. Sí, a este Señor se le recibe solamente por la fe, ¿ok? Y que la manera visible de poder manifestar este acto que sucede en el Espíritu es a través de la obra visible del bautismo. La misma obra que inició en el Espíritu ahora también es vista de manera visible mediante este acto. Jesucristo proclamando a un solo Señor, siendo recibido por la fe y manifestando esta gracia de Dios a través del bautismo. Y durante esta mañana, hermanos, es precisamente lo que vamos a ver. Estas tres maneras en las que el Señor llama ahora a poder mantener la unidad dentro de la iglesia. Dijimos un Señor, una fe y un bautismo.
en estos tres actos, mis hermanos, separados, pero no separados que cada uno esté por su lado, sino unidos, para que nosotros podamos identificar que realmente, primero, fuimos llamados. Y una vez que fuimos llamados, fuimos puestos en un cuerpo. Y después, al poder ser puestos en un cuerpo, que es la iglesia, haber dado evidencia que hemos sido llamados por el Espíritu. Y en este Espíritu, ahora tenemos esa esperanza de la vida eterna. Y ahora, al poder ser llamados bajo un Señor, en una fe y un bautismo, la unidad sigue, hermanos, entre nosotros. Es la unidad la que sigue prevaleciendo entre cada uno. Y cada uno de nosotros, conforme el Señor nos va llamando y nos va mostrando, nos va haciendo visible que todas estas cosas deben de prevalecer sobre nuestras vidas. Y no solamente sobre la mía o la del hermano, sino en la de todos los hermanos. Porque eso es precisamente a los que estamos llamados, hermanos, a la unidad. Y en esta unidad, hermanos, es que debemos de caminar. Entonces, el primero de ellos, hermanos, es un Señor. Y realmente, hermanos, no es indagar qué tanto, hasta dónde ocupa este término un Señor, sino más bien entender por qué nuestro Señor nos llama a vivir en unidad y pone de manifiesto la palabra un Señor. Lo primero que podemos mirar es que la iglesia primitiva, hermanos, la iglesia a la cual Pablo se estaba refiriendo y estaba escribiendo en aquel momento, sostenía, ¿sí?, que Jesús era el Señor. Esa es una de las primeras cosas que nosotros podemos ver, hermanos, que la iglesia primitiva sostenía que Jesús era el Señor. Esta palabra proviene del griego kurios, hermanos, que quiere decir amo o dueño supremo. ¿Sale? Amo supremo o dueño supremo. Y lo que denota esta palabra es autoridad. ¿Sale? Es autoridad. Es decir, cuando la iglesia identificaba a Cristo como el kurios, ellos lo sostenían en razón de ¿qué? Ellos lo sostenían en razón de su vida, de su resurrección y de su exaltación. ¿Sale? Él tenía el poder y la autoridad para poder venir a este mundo, para poder vivir en este mundo, para poder dar su vida por este mundo y posteriormente resucitar por causa de aquellos que el Señor había llamado y posteriormente para ser exaltado por causa de quién, del Padre que le dio ¿qué? La autoridad para poder hacerlo. La iglesia era lo que creía, Jesucristo es el Señor. ¿Sale? No se trataba, hermanos, de alguien como normalmente nosotros llegamos a entender. Hoy en día nosotros decimos Señor e inmediatamente nos imaginamos a alguien mayor o mucho muy mayor que nosotros mismos. Es decir, a un anciano o a un dueño que tiene ciertos bienes o materiales en algún lugar. ¿De quiénes son? Ah, es del Señor tal. ¿Sale? O bien, a alguien que tiene a cargo ya sea un número de personas o a un número de esclavos, todavía donde se pone, donde creo que ya no existe la esclavitud, pero aquellos lugares en donde la esclavitud no está legalizada, pero que ocultamente lo tienen ahí, sino que ellos, hermanos, lo reconocían como Dios mismo. Es decir, cuando veían a Cristo, a nuestro Señor, a nuestro Salvador, ellos le ponían este nombre. ¿Por qué? Porque en Él, en nuestro Señor Jesucristo, identificaban y veían a Dios mismo. Por eso es que cuando lo veían a Él, a nuestro Señor, en su resurrección y en su exaltación, decían, Él es el kurios. Él es el Señor. Y esa palabra, hermanos, realmente, ahorita lo vamos a ver, pero esta palabra, hermanos, realmente en aquel tiempo tenía un valor diferente al del día de hoy. ¿Sale? La palabra griega kurios aparece más de 700 veces en el Nuevo Testamento. Y esto es, hermanos, porque la costumbre judía era poder mencionar, según la Septuaginta, y mayormente en la Septuaginta se dio esto, es que cuando ellos veían, en los evangelios veían la palabra Señor, en esa palabra Señor, ¿sí?, los judíos utilizaban la palabra Adonai, que obviamente le atribuía la autoridad de Dios cuando se citaban las Escrituras.
Y mencionar esta palabra Adonai, cada vez que ellos la tenían, hermanos, entonces ellos no decían el Señor, sino la sustituían por Adonai. Y bajo esta traducción de la Septuaginta, el nombre fue reemplazado posteriormente en el griego por Kurios, para poder identificar tanto los actos de Dios a través de la historia, como también la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, este título se lo atribuían tanto al Dios que se citaba en el Nuevo Testamento, cuando se citaba el Antiguo Testamento, como también se identificaba a nuestro Señor Jesucristo. Era la misma palabra para Él como para el Señor, que en ese momento ellos entendían que era el Dios del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el punto, hermanos, de poder conocer un Señor en la unidad de la iglesia? Básicamente, poder entender el énfasis correcto que debe de emanar al conocer lo que significa Cristo es el Señor. ¿Por qué razón se dice esto? Porque hoy en día, como dije hace un momento, declarar que Jesucristo es el Señor es simplemente irrelevante. ¿Sale? Para este mundo, hermanos, declarar que Jesucristo es el Señor es irrelevante para la mayoría de los hombres. Y aún todavía es irrelevante, y esto sí es triste, porque todavía es irrelevante aún para ciertos cristianos, entre comillas. Si cada uno de nosotros, quiero que vean esta imagen, si cada uno de nosotros estuviera hoy en el contexto de la iglesia primitiva, decir estas palabras, Jesucristo es el Señor, hermano, tú inmediatamente te metías en problemas. De esa manera inmediatamente le declarabas la guerra a Roma, al mundo entero. Tendrías que estar preparado para abandonar este mundo de la peor manera posible. Poderte levantar en algún día, no es como hoy en día que se levantan los hombres, prenden a lo mejor sus estéreos, su equipo de sonido, y ponen música de adoración y de alabanza, y hablan del Señor. Y hoy en día la gente simplemente no le interesa, no le importa, como dijimos, es irrelevante el poder considerar que Jesucristo sea el Señor. Para ellos simplemente les da lo mismo. Pero decir Jesucristo es el Señor, en el contexto en el cual Pablo está, en este caso, escribiendo la carta, hermanos, dijimos, era declararle la guerra totalmente a Roma y al mundo entero. Era darle la espalda literalmente a en este caso, a todo el sistema que ellos tenían. Tendrías que estar preparado, dijimos, para una muerte, y una de las peores muertes, no una muerte cualquiera, una de las peores muertes que te puedas imaginar. Decir Jesucristo es el Señor significaba que tu vida, tu familia y todo lo que contabas le pertenecían a alguien más que no era el César. Por en aquel tiempo, hermanos, todas las cosas de los hombres, su vida, sus bienes, sus posesiones, lo que ellos tenían, sus tributos, sus sacrificios, su familia, todo lo que ellos tenían, hermano, le pertenecía al César. Por eso es que daban tributo. Si nosotros hoy decimos Jesucristo es el Señor, hermanos, es irrelevante para las personas. No les causa más que, ok, está bien, ¿no? Yo respeto, te dicen ellos. Yo no tengo problema con eso. Está bien que tú creas ese tipo de cosas. Hoy en día, mis hermanos, aún para el cristiano, decir que Jesucristo es el Señor debe de llevarnos a poder entender que tenemos que vivir bajo este mismo contexto, que nuestra vida, nuestra familia y todo lo que tenemos y que nos pertenece es del Señor. Tu vida, ¿por qué? Porque se supone que si has creído, le perteneces a este Salvador, le perteneces a este Señor. Tu familia, porque si una vez que hayas creído, entonces tu familia, por obvias razones, también debe de ser llevada a los pies de este Señor y de este Salvador. De este Jesucristo es el Señor. Significa también, hermanos, que tu familia debe de ser instruida, capacitada, enseñada a la luz de la palabra de Dios, para que la palabra de Dios pueda resplandecer en sus vidas y ellos también puedan ser llamados de las tinieblas a la luz admirable.
tus bienes, tu trabajo, lo que el Señor te ha proveído en cuestiones materiales, a donde el Señor te ha puesto y te ha llevado, a donde el Señor te permite trabajar y desarrollar tus actividades o tus negocios o tus proyectos. Todas y cada una de estas cosas debes de entender que le pertenecen a Él, a este Señor. Este Señor, hermanos, no es, dijimos, un Señor cualquiera. Es un Señor que tiene autoridad, que tiene poder, que demanda que vivamos de una forma y de una manera. Es aquel que tiene el poder para arrebatarnos la vida, pero también para darnos vida. Es aquel, hermanos, que no solamente es juez en este mundo, sino que también es el infligidor. Es aquel que lleva a cabo la obra, en este caso, cuando una persona es condenada. Estamos delante de un Señor, hermanos, que no es aconsejado por ningún tribunal, que no tiene en este caso el consejo de hombres que puedan decirle, mira, creo que te sobrepasaste o se te pasó la mano con cierta persona o con tal hermano. La palabra del Señor tiene peso y autoridad por sí misma, y no hay nadie en este mundo que pueda decir lo contrario o que pueda hacerlo o convencer de lo contrario. Lo que el Señor ha dicho y ha establecido es como debe de hacerse. Por lo tanto, hermanos, decir que Jesucristo es el Señor nos debe de llevar a nosotros como iglesia a poder tener ese mismo pensamiento. Ok, hermano, Jesucristo es el Señor. Sí, amén. Demuéstralo, que realmente le sirves a este Señor. Que no solamente la vida tuya, sino la de tu familia. Y todo lo que el Señor te ha proveído es del Señor. No que solamente te vea yo a ti y que por un lado te vea yo a todos los tuyos que están directamente en línea continua contigo, ser quienes son y decir yo estoy bien y así me ha llevado el Señor a hacerlo. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos hablando de un Señor diferente. Ya no sería el mismo Señor. Porque el Señor que me ha llamado a mí está revelado en las Escrituras. Y si tú me dices que es el mismo Señor que te ha llamado a ti, entonces ¿a dónde nos debe de llevar esto? A poder tener unidad de pensamiento sobre el Señor. Unidad de temor y reverencia hacia este Señor. A este que se ha levantado de entre los muertos, que se le apareció a sus discípulos, que les dio poder también para poder ir y proclamar el Evangelio, que fue exaltado y que está a la diestra del Padre y que desde allí espera solamente el tiempo para poder venir y hacer el juicio sobre todos los hombres y las demás naciones. En ese Señor es en el que creemos, hermano. Si en el Señor en el cual has creído es diferente, o es permisivo contigo bajo ciertas circunstancias, o bajo ciertas cosas que a lo mejor crees que el Señor te ha dado chance, por así decirlo, entonces, hermano, es un Señor diferente. Ya no es el Curios. ¿Por qué? Porque entonces su autoridad ya ha sido rebajada. Su autoridad ya es diferente al de las Escrituras. ¿Sí? Por eso mismo, hermanos, parece sencillo, pero en aquel tiempo, esta era una manera de darle la espalda a este mundo. Dice la Escritura en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Crees esto? Porque ellos lo creían. Ellos creían esta palabra. Ellos, mis hermanos, al estar en una iglesia, ellos podían decir, pero en ningún otro hay salvación. ¿Te imaginas en ese contexto en que los hombres ofrecían sus sacrificios, en este caso a otros dioses? Que pasaban y echaban su incienso y decían, oh, en ti está la salvación. Y veían al César. Y que de repente pasara un cristiano y dijera, citando Hechos 4:12, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hermano, era literalmente decir, hasta aquí, Señor, hasta aquí he llegado. Porque si no rendías culto al César, entonces rendías culto a otro Dios. Y hoy en día es lo mismo, hermanos. Pero si tú no rindes culto al Dios verdadero, entonces le rindes culto a otro Dios. ¿Qué es lo que decía nuestro hermano en el devocional de la mañana? Cada uno rendía culto a quien bien le pareciera. Y hoy en día es lo mismo.
cada persona en este mundo, en cada familia, en cada hogar, y aún en cada familia del grupo, de ese grupo de personas, cree en lo que mejor les conviene. El padre no cree en nada, porque así le enseñaron y así vive bien. La mamá, un poco más religiosa, cree en los santitos, en la Virgen, porque así le enseñó su familia. El hijo, por cuanto está molesto con los papás, por cuanto está en esa etapa de rebeldía, quiere demostrar su rebeldía y quiere hacerse una persona seria, quiere hacerse una persona que su rostro cuando lo vean demuestre que está en contra del mundo. Por lo tanto, él cree en la muerte y dice, yo soy santero y soy este tipo de cosas. Algunos otros más espirituales dicen, no, yo creo en ángeles, en duendes y en todo tipo de cosas. Todos creen en algo finalmente. Pero realmente, hermanos, cuando llega ese momento de creer en el que deben de creer, de manera instintiva y de su propia naturaleza saben que van a tener que darle cuentas a alguien. Y ahí, hermanos, no hay quien pueda librarlos, ni quien pueda llevarlos de la mano para poderles decir o para poderlos salvar. Porque dice que en ningún otro hay salvación. Y otra de las cosas que la Escritura nos permite ver, hermanos, es que normalmente, tanto Hechos 4:12, y ahorita vamos a citar Romanos 10:12, en ambos textos señalan al Señor con poder, con autoridad, y sujeto, en este caso, a la salvación. Porque solamente este Señor es el único capaz de poder tener, en este caso, salvación para el hombre. Mencionar la declaración de Hechos 4:12 solamente puede ser entendida, ¿ok? Solamente puede ser entendida por aquellos que caminan en unidad. Cuando yo digo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente una persona entendida y ejercitada en el uso de las Escrituras puede entender qué significan estas palabras. Y si tú sabes qué significan estas palabras, y tu hermano de al lado o el de enfrente saben qué significan estas palabras, ¿qué crees? Estás caminando en unidad. Porque entonces ves a Cristo como el único que Dios ha dado para poder tener en Él salvación. Por lo tanto, el pensamiento que tienes acerca de la Escritura sobre este texto es el mismo pensamiento que está en el de tu hermano, que acabas de conocer probablemente, pero que entiende que en ningún otro hay salvación. Y ahí, hermano, es donde decimos, hay unidad. Porque él entiende que en Jesucristo hay salvación y yo también entiendo que en Jesucristo hay salvación. ¿Sale? Estamos caminando en esta unidad. ¿Qué es lo que nos dice? Solo en Cristo hay salvación. La mente de los hombres se une y dicen, es correcto, amén. Pero dile esto al mundo, dile que Jesucristo en él hay salvación y te tirarán de a loco y poco a poco notarás un enorme abismo, una separación tan grande entre tu persona y aquellos que una vez dijeron que eran tus amigos o inclusive tu familia. Notarás esa separación, porque Cristo precisamente vino a esto, hermano. Él vino a esto, Él no vino a traer paz, sino espada. ¿Por qué? Porque habría momento en el cual, hermanos, tendríamos que defender estas verdades. Y aún pasando en este caso y poniéndolas por encima de aquellos que son parte de nuestras propias vidas. El poder apartarnos. El poder decir, ¿sabes qué? Pues no te acepto la invitación, tú ya sabes en este caso qué es lo que pienso. Una persona que probablemente te estima te va a decir, no hay problema. Pero realmente sí hay un problema. Porque inconscientemente la persona, aun cuando no lo vemos, llega a existir una cierta molestia, un cierto enojo, porque ahora ya no eres como antes eras. Pero damos gracias a Dios que no somos quienes antes éramos. Porque de eso nos sacó el Señor. De eso nos sacó. ¿Para qué seguir viviendo igual, hermano? A lo mejor, hablando de manera personal, yo no estuviera hoy aquí. Estuviera haciendo cualquier otra cosa. Menos conociendo esto, aprendiendo esto. Viendo las misericordias de Dios. Viendo al pueblo del Señor que Dios con los cuales Dios nos ha puesto. Dice Romanos 10, capítulo 2, versículos 12 y 13. Porque no hay diferencia entre judío y griego.
Pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Te pregunto, hermanos, ¿sabes qué quieren decir estas palabras? Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si lo sabes, y tu hermano de al lado lo sabe, nuevamente, tu pensamiento, tu mente están ligados a la Escritura. Y el pensamiento y la mente de tu hermano están ligados a la Escritura. Por lo tanto, los que los liga a ustedes es la palabra de Dios, la obra de Dios. No lo que ustedes crean o piensen acerca de, sino lo que nace del texto. La esencia del texto es lo que los mantiene unidos. Y ahí, hermanos, no hay separación. No hay división. La unidad de la iglesia abraza esta verdad. Ya no hay diferencia entre judío y griego. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha unido en un solo pueblo. Y todos decimos amén. ¿Por qué? Porque ya no hay judío y tampoco hay griego. Y en aquel momento Pablo y la iglesia de Éfeso lo sabía. Ya no hay gentiles, ya no hay judíos. Ahora todos somos un solo cuerpo en una misma familia, conforme a Romanos 2. Efesios 2, perdón. Ahora las bendiciones nos pertenecen a todos y ya no solamente a unos cuantos. ¿Por qué? Porque el Señor no hace, ¿qué? Acepción de personas. Si estás en el cuerpo, las promesas, las bendiciones son para ti y para tu hermano, para todos de igual manera. Sinceramente, creo que estas verdades, hermanos, ustedes las saben y las creen. Por esta causa es que se vuelve necesario que la unidad de nuestra visión en las Escrituras refleje que realmente le pertenecemos a un Señor, para que nadie ande creyendo como Él mismo quiere. Ver a un solo Señor, ver a uno solo. No creer, bueno, pues yo creo en Dios de esta manera. Y por ahí salga otro hermano, bueno, pues es que yo lo creo de esta otra forma. Y tú con tu concepto, bueno, pues es que el mío es de esta manera. No es así, hermanos. Es un solo Señor. Y es para todos de la misma forma, tal y como Él mismo se ha dado a conocer. La siguiente parte, hermanos, es una fe. Y esta fe, hermanos, es obviamente la que nos identifica como cristianos. ¿Sale? Durante las audiencias en las que Pablo permaneció detenido, ustedes saben que después de que él proclamó el Evangelio, lo arrastraron, le pegaron, lo apedrearon y demás, y llegó un centurión y se los arrebata. En ese momento y a partir de ese instante, Pablo se la va a pasar encerrado. Pero este encierro, hermanos, lo que pudo causar en él fue precisamente dar testimonio, no solamente a unos cuantos, sino a reyes. Él, delante de algunos reyes, proclamó primeramente la conversión de quién era él y lo que hizo Cristo en su vida y lo que ahora él creía, es decir, el Evangelio, mis hermanos. Y de esa manera, hermanos, a veces vemos, o cuando oramos, ¿de qué manera nuestros presidentes podrían escuchar el Evangelio? Así, hermano, así como las Escrituras nos lo ponen. Con hombres que a lo mejor cuando nosotros los vemos son tan insignificantes, pero que su corazón está el deseo y el anhelo, porque realmente la palabra del Señor llegue a los oídos de los hombres. Y de esa manera el Señor permitió que inclusive el rey Agripa pudiese escuchar la conversión de Saulo. La pregunta que le hizo Pablo al final de su relato fue: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? ¿Crees realmente a lo que te acabo de decir, que me ha acontecido y que me ha sucedido durante todo este tiempo y que está escrito en los profetas? Ellos dieron evidencia de nuestro Salvador. Ellos proclamaron la verdad que iba a ser anunciada y en la cual iba a desplegarse como una luz inminente cuando Cristo viniera a este mundo. Le dice: ¿crees, oh rey Agripa? Esta pregunta, hermanos, realmente persuadió al rey, porque la Escritura lo dice, ¿sí? Que él fue persuadido. Porque de haber creído a tal invitación que Pablo estaba haciendo, hermano, ciertamente su vida, la vida de este rey, tenía que haberse desprendido de este mundo. ¿Y qué crees? No solamente quedar desprendido y ya, hasta ahí se quedó el rey Agripa.
sino que realmente si él hubiese creído, este rey que estaba en comunión con el mundo y que era parte del mundo, ahora al ser arrebatado, al ser quitado totalmente de ese sistema, ahora no iba a estar solo. Ahora él tendría que estar ligado a la vida de quienes, de los cristianos, de aquellos con los cuales también habían creído. Por eso es que la fe que en él hubiese nacido, si Dios le hubiese dado este don, lo hubiese desprendido totalmente de este mundo y lo hubiese unido ¿a dónde? A la vida de los creyentes, a la vida de los cristianos. La fe, mis hermanos, a la cual nuestro texto se está refiriendo, es prácticamente el cuerpo de creencias que cada cristiano abraza y que son reveladas por medio de las Escrituras. Nótese que hablamos de una fe que abraza una serie de verdades acerca de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu. Es una fe que abraza un cuerpo, en este caso de enseñanzas, de doctrina, mis hermanos. No se trata de mi fe, lo que yo crea, o la fe de alguno otro, sino de una sola fe que nos ha sido dada, dice Efesios 2:8, como un don por la gracia de Dios. Y que nos va a dejar ver la voluntad de Dios revelada a través de la persona de Cristo. Es decir, esta fe en la cual nosotros caminamos y en la cual la iglesia se sostiene y camina de forma unida, primeramente, hermanos, es el cuerpo de creencias, pero también es aquella que nos hace ver a Cristo como Salvador. ¿Sale? A Cristo como Salvador. Nosotros, ¿por qué digo esto, hermanos? Porque es necesario entender que si nosotros le preguntamos a una persona, a cualquier persona, obviamente que no sea cristiana, ella te va a decir que tiene fe. Ella cree en algo, te va a decir, yo creo en algo. Pero la fe de Dios te hace ver a Dios. La fe que desciende desde lo alto, como don de la gracia que Dios nos da, nos va a revelar al Hijo. Nos va a mostrar a un Salvador, a un Señor. Nos va a hacer verlo a Él, a Jesucristo, en las Escrituras, revelado como el Hijo de Dios, como aquel que viene para dar vida eterna por su pueblo, para morir, para resucitar, para estar en el trono de la gracia, para que desde ahí venga en aquel tiempo que el Señor tiene establecido. Esa es la fe de Dios, mis hermanos. Lo que las otras personas tienen simplemente es una creencia. Es algo, mis hermanos, en los cuales ellos creen. Y realmente dudo que sea fe. ¿Por qué? Porque su fe, hermanos, la única fe de la que habla el Señor es una fe que nos lleva a poder ver al Hijo por la obra del Espíritu Santo. No es una fe que nos haga creer en otra cosa. Si decimos que tenemos fe, pero creemos en otro Dios que no es el Dios de la Escritura, hermano, creo sinceramente que no es fe eso. Eso es una costumbre, una tradición, algo que les enseñó las personas con las cuales se reúnen, se juntan o entre ellas tienen comunión. Pero fe, una fe de la que habla el Señor, no es. Porque si ellos la tuvieran, hermano, ellos serían prácticamente personas que vivieran para la gloria de Dios. Tendrían a Cristo como un Salvador. Mi fe, hermanos, de creer la palabra de Dios, lo debo de hacer, obviamente, conforme las Escrituras me lo piden, y no como yo lo crea que es mejor. Hay tantas herejías en este mundo que sostienen su verdad en las propias Escrituras. Ellos tienen, por eso les decía, tienen fe y apelan a las Escrituras. Pero cuando tú ves lo que ellos creen de las Escrituras, simplemente, hermanos, y en otras palabras, cada uno de ellos cree lo que quiere creer. Y finalmente terminan diciendo, bueno, finalmente todos vamos al mismo Dios. Y esto es mentira, hermanos. De cierta manera, bueno, sí, todos vamos a ir al Señor, porque todos hemos de dar cuentas delante de aquel que es nuestro Creador. ¿Sí?
pero no todos los caminos, como dicen por ahí, te llevan a Roma. O sea, hay un solo camino, por eso lo dijo el Señor. Hay uno solo, y ese camino es Cristo. Por lo tanto, hermanos, cuando decimos que hay tantas herejías en este mundo, es porque tú ves a cada una de aquellas sectas que hoy en día existen, y normalmente ellas tienen inclusive la Biblia como su apoyo, y te leen textos, te citan textos, y tú lo lees y dices, wow, sí es cierto, es verdad, ahí está escrito, pero solamente te leen una porción del texto, te separan del plan divino de Dios. Lo toman solamente como, sí, un mensaje divino que habla a tu vida y que tiene el propósito de que tú seas beneficiado de ella. Cuando realmente, hermanos, cuando nosotros leemos, y es mayormente lo que decía este predicador, Spurgeon decía que si hay un libro en el cual, o si hay un hombre, en este caso, que si esta Biblia fuera escrita por un hombre, normalmente el hombre estuviera equivocado porque este hombre degrada al mismo hombre. No le da esperanza, lo condena. Le quita toda esperanza de justicia propia. Y lo primero que el hombre hiciera para poderse ganar el reino de los cielos es lo que el hombre hace hoy en día. Obras, cosas, para poder tener empatía con Dios. Para poder decir, Señor, no fui tan malo como crees que fui. Hice también cosas buenas. Por esta razón, hermanos, cuando Pablo llama a la unidad en la iglesia mediante una fe, se refiere a que nadie tenga un concepto diferente de aquel en quien ha creído. Nadie debe de tener un concepto diferente, sino solamente aquel que ha sido revelado. Esto es, creer como la Escritura nos manda que creamos. Así es como Dios dice. Si Él dice que así debe de ser, eso aplica para todos. Y la manera de hacerlo Él lo ha dado. Hemos sido llamados en un cuerpo, en un espíritu, en una esperanza, en un Señor y ahora en una fe. Para que mi fe no sea diferente a la de mi hermano. Para que mi fe se sostenga por el cuerpo de creencias, por el cuerpo de enseñanzas que la misma Escritura me revela. No por las que yo quiero o desecho o quito de ahí, sino por las que por las que el Señor mismo me ha convencido y que también ha convencido a otros hermanos para poder creer en ellas. Judas 1:3 dice, contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y en ese contexto de Judas, hermanos, Judas se levanta. ¿Por qué creen que dice, contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos? Porque había un problema, hermanos. La fe en la cual había sido dada una vez dada a los santos, estaba teniendo variaciones, estaba teniendo cambios, empezaba a distorsionarse. Ya no era la fe que nace por el Evangelio de Cristo, que es dada por Dios, era una fe diferente. El cuerpo de creencias cristianas es lo que a nosotros nos identifica como hijos de Dios. Por esta causa, Judas manda que luchemos. Y esta palabra, contender ardientemente, es luchar cuerpo a cuerpo, esforzarte realmente, prepararte, hermano. Si tú sabes que tienes una lucha contra otra persona, no te vas como estás. Obviamente, primero tu pensamiento es, tengo que ganar. O me gana o pierdo. Pero si pierdo, le voy a dar batalla. Pero en este caso, hermano, cuando dices que luchemos, se refiere a una lucha cuerpo a cuerpo. Algo que realmente nosotros nos debemos de preparar. ¿Para qué? Para poder proclamar aquellas verdades que identifican al Evangelio de Cristo. Por esta razón, Pablo se nota un tanto molesto con la iglesia de Galacia. Si ustedes recuerdan, ellos habían recibido una vez el Evangelio, la fe que traía salvación, pero ¿qué había pasado? Ellos lo habían rebajado. Nuestra unidad como iglesia nos debe de llevar a tener un celo santo por las verdades que hemos recibido acerca de la palabra de Dios. Hermanos, nuestra labor no es agradar a los hombres, no es caerle bien a los hombres, no es buscar que ellos estén contentos o que se sientan cómodos. Nuestra labor, hermanos, es agradarle a Dios. Y si a Dios le place simplemente podernos tener, en este caso,
escuchando solamente su palabra, es porque eso es lo mejor que Dios nos puede dar, su palabra. Y la manera de hacerlo va a ser preservándola entre nosotros mismos. ¿Cómo? Como un cuerpo. ¿De qué forma? De manera unánime, para que nadie piense de manera diferente. Nuestra tarea es sostener y abrazar aquello que costó la sangre del bendito Hijo de Dios. Por esa razón Pablo le encarga a Timoteo. Por esa razón Pablo le encarga a Tito. Y después a Timoteo y a Tito les dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y esa palabra idóneos, hermanos, quiere decir, y Pablo la asemeja como una persona que es fiel en su matrimonio, como una persona que sabe defender su matrimonio. Por eso no es que a cualquiera, hermanos. Nuestra tarea es sostener y abrazar aquello que costó la sangre del Señor. A veces se cree que llegamos a ser inflexibles, pero hermanos, las verdades del Evangelio no son opcionales. No es si queremos o no queremos. Son verdades y son verdades absolutas que marcan la mente del cristiano y de la iglesia local y que nos va a poder permitir caminar juntos en una sola fe, creyendo y mirando las Escrituras de la misma manera. Por eso cuando nos reunimos, hermanos, siempre es bueno poder preguntar este texto, hermanos, ¿qué piensan de él? Hermano, pues nunca lo había considerado. No, pues hermano, yo creo que el Señor quiere dar a entender esto. Hermano, yo quiero que seamos esto. Bueno, cada uno de todos ustedes tiene la razón. No es así. Solamente hay una verdad, hermano. Y esa es la que está escrita. Por eso es que nosotros debemos vivir por esta fe. Y esta fe nos identifica a todos y cada uno de nosotros. En tercer lugar, hermanos, tenemos un bautismo. Toda unidad debe de manifestarse visiblemente ante los ojos de aquellos que nos miran, para que también ellos crean que hemos creído. ¿Sale? Y la manera de hacerlo es como bajo la ordenanza visible del bautismo. ¿Cómo sabemos que Dios cumplió su promesa al enviar a su Hijo a este mundo? Porque su Hijo vino, ¿qué? A este mundo. Vimos visiblemente la promesa cumplida del Señor. Hoy tenemos la esperanza de nuestra redención completa. Tenemos las arras. Está la promesa. Vendrá el día en el cual la recibiremos de manera completa. Hoy la recibimos, mas no gozamos totalmente de ella. ¿Sale? Pero, hermanos, la manera visible de poder mostrar que nosotros estamos en un cuerpo, que pertenecemos en un espíritu, en una misma esperanza, en un Señor, en una fe, es poderlo hacer visible. La manera de poder hacer este acto visible es también a través del bautismo. No tratamos, obviamente, de indagar en este día qué es el bautismo, ¿sale? No es el propósito de saber qué es el bautismo, sino entender que este acto es una forma de manifestación en la cual la iglesia ve la unidad, ¿sí?, entre sus creyentes. Dice la Escritura en Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si tú ves ese texto, hermanos, puedes identificar algo en él. Te está diciendo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en su muerte con Cristo, sí, estamos bautizados en su muerte? ¿Qué quiere decir? Que tú estás en Cristo, si realmente has creído. Y si Él fue resucitado, también tú fuiste resucitado en el Espíritu. Si la persona ha entendido que haber sido llamada por el Espíritu y ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador mediante la fe, ahora lo que viene es solo poder manifestarlo. El texto lo indica, todos los que hemos sido bautizados en Cristo, tenemos esa unidad, estamos en Cristo, hemos sido bautizados en
su muerte. Estamos también ligados a Cristo en su muerte. Es decir, estamos unidos a Cristo mediante el bautismo que nos identifica con su muerte, ya que hemos sido sepultados también juntamente con Él. Estamos también ligados a Cristo en esa sepultura que Él hizo. Y de la misma manera en la que Cristo fue levantado, también el creyente es levantado con Cristo para andar en una nueva vida. Esto es lo que el bautismo hace en el creyente, si realmente ha creído. ¿Sí? Veniste a Cristo, estás en Él. Moriste en Cristo, estás en Él. Resucitaste en Cristo, estás en Él. Tienes una nueva vida en el Espíritu. Nuestra unión en Cristo manifiesta la muerte y la resurrección en el Espíritu. Por lo tanto, si por la fe en Jesucristo has creído, entonces, hermano, literalmente estás ligado a Él. Si realmente has creído, estás con Él y estás en Él. Y como consecuencia, si estás en Cristo, si estás en Él, como consecuencia entonces debes de estar unido a la iglesia. Son cosas, hermanos, que no están separadas. No se puede estar unido, en este caso, en la muerte en Cristo, resucitado en Cristo para andar en nueva vida en Cristo y estar separado de su iglesia. Es imposible. No se puede. No se puede, hermano. No puedes creer en Cristo, decir que eres cristiano, reunirte como cristiano y decir que no quieres con su iglesia nada. Y en este caso, cuando hablo de la iglesia, hermano, hablo de los hermanos. No se puede decir que quiero a Cristo, y como normalmente dicen, pero no quiero a su esposa, no quiero al hermano. Y es increíble realmente, hermanos, porque en su momento me llegó a tocar inclusive personas que iban a la misma iglesia por años, ¿y qué crees? No se hablan. No se hablaban. Pudiendo estar solas, platicando, y el Señor permite inclusive esos tiempos para probar nuestros corazones. Personas que estaban solas en el grupito y terminaron ahí solas sin querer, se distraían en otras cosas en lugar de hablar con su hermano. En lugar de hablarle a aquel que también vale la misma sangre que la tuya por la vida en Cristo. ¿Cómo es que pasa eso? ¿Por qué sucede eso? ¿Cristo está dividido? Por supuesto que no, hermano, lo sabemos y lo entendemos. Pero hay algo más grande en nuestro corazón que Cristo. Y eso es terrible. Es terrible, mis hermanos. Porque si eso sucede, entonces, ¿de qué sirven entonces todos estos textos? Si digo que creo en Cristo, morí con Cristo, estoy sepultado con Cristo, nací en nueva vida con Cristo, estoy resucitado en Cristo y camino a nueva vida en Cristo, pero no me cae bien el hermano, así que yo sigo con Cristo. Él no es así. Jamás va a ser así. Jamás se va a comportar así. Y jamás tendrá un pensamiento así. Hace 8 días lo veíamos, hermano. Jesucristo tenía razón para poderles reprochar todo lo que estos hombres hicieron. Lo tenía, porque eran pequeños. Pero los amó. Y los amó hasta la muerte, porque Él citó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y pareciera hoy en día, hermanos, que hay muchos hermanos en iglesias que también todavía esta palabra les debería de ser eco en los corazones cuando dicen: perdónalos, porque no saben lo que hacen. No saben que aquel que aborrecen, que aquel que no quieren, que aquel que le dan la espalda, es también un hijo del Señor. Amado hermano, la unidad que Dios marca para su iglesia es aquello que Él mismo ha determinado. Nos ha puesto en un cuerpo, un espíritu, una esperanza, determinados por la obra del Espíritu Santo. Y hoy vemos que esta comunión también tiene su relación con la obra del Hijo, como un Señor, una fe y un bautismo. En ninguna parte de estos dos textos se impone la idea de los hombres.
No dice tenemos todo esto y además, hermanos, vamos a hacer reuniones especiales para todos los que estamos hoy aquí. No hay nada de eso. Por el contrario, si seguimos indagando a través de estos dos textos que hemos visto, Efesios 4, del 4 y 5, veremos que la unidad que marca el Señor en el Espíritu aún va más allá de lo que podemos imaginar. ¿Sí? Cuando el Señor habla del reino de los cielos, cuando dice que aquellas calles son de oro, un mar de cristal, hermanos, solamente nos los deja nuestra imaginación. Porque si yo me imagino una calle de oro y yo te digo, ¿en qué estás pensando? A lo mejor tú piensas también en el oro amarillo que está brillando y las calles de cristal. A lo mejor te imaginas como un lago corriendo como cristal que puedes estar en él. Pero no es que literalmente sea así, hermano. Es para que te des una idea de la belleza que ese reino de los cielos tiene para todo aquel que ha creído. Solamente es una prueba, hermano, de ese cielo maravilloso. Así como también es el infierno. Solamente una poca imaginación de lo que realmente es. La unidad en donde se nos demanda a poder vivir una vida por amor a nuestros hermanos. En donde los bienes materiales, hermanos, solamente son un recurso para el cuidado de su propia iglesia. En donde nuestras vidas solamente deben de llegar a ser una carta abierta delante de los ojos de aquellos que velan por nuestras almas. La unidad que Dios marca, hermano, es la unidad perfecta, y la unidad perfecta solamente la puedes ver en Él. No creo que Cristo le guarde secretos a su Padre. Tampoco creo que el Espíritu Santo le guarde o no le pase todo el informe al Padre o al Hijo. El Espíritu Santo sabe lo que hace el Hijo. Jesucristo lo dijo, es necesario que yo me vaya, pero os enviaré otro. Y este que os enviaré, parafraseando, dice, les dará a conocer lo que yo he hecho. Si nuestra unidad con Cristo implica sentimientos y emociones tan profundas que denotan una dependencia absoluta de Él, ¿cuánto no debería de ser nuestra unidad junto con la iglesia? Poder estar involucrados realmente en las cosas que realmente necesitan prestar atención, hermanos. Poder extender la mano como el Señor mismo nos los demanda. Seremos lastimados, algunas veces humillados, otras veces decepcionados y hasta traicionados. Pero en todo esto, lo único que prevalece y lo único que importa verdaderamente es la unidad de la iglesia en Cristo. Porque ahí es donde verdaderamente, mis hermanos, aquel que está entre nosotros demuestra si es cristiano o no es cristiano. Aprender a vivir como un Señor, en una fe y en un bautismo. Esa es la unidad que nos identifica, mis hermanos. Todos viendo al mismo Señor, creyendo en Él como Él mismo se ha revelado y dando evidencia que creemos como Él mismo lo ha dicho. Todo esto, hermanos, si lo hemos creído, también es parte de lo que mi hermano tiene que creer. Y si está equivocado o no tiene esa parte o el discernimiento para poderlo entender, al igual que aquellos hombres en Éfeso cuando tomaron a este varón, se me olvidó el nombre, que lo pusieron aparte y que dice la Escritura que le mostraron más claramente lo que es el Evangelio. No solamente el bautismo en agua que decía que predicaba Juan el Bautista, sino también el bautismo en el Espíritu, aquel que te llena de la sabiduría, del poder, del temor, del conocimiento, de la gracia de Dios para la obra eterna. Mis hermanos, que el Señor nos dé la gracia para poder seguir caminando juntos en unidad. Oremos. Padre,